Muy bien, buenas tardes, sí, son las 12 ya, 12:30. Buenas tardes a todos. Bueno, nos hemos recuperado de la pausa, hemos hecho el café correspondiente. Ya estamos llegando al final del Congreso. Vimos ayer el derecho español desde el punto de vista más legal y desde el punto de vista más judicial respecto de la prueba pericial. Hoy hemos visto esta mañana 4 magníficas intervenciones sobre la experiencia comparada de la prueba pericial. Os repito que todo lo tenéis por escrito en el libro del Congreso y ya vamos acercándonos hacia el final. Nos vamos acercando al final con la misma excelencia que teníamos al inicio de la sesión de esta mañana. Contamos con la intervención, inicialmente habíamos previsto la intervención de ella para ayer por la tarde, pero tenía una reunión, otro congreso en México y por eso nos pidió hacerlo hoy por la mañana. Tenemos una magnífica intervención de una profesora que ahora os comentaré, que nos va a hablar de dos conceptos que hemos ido comentando a lo largo de este congreso, que es el de la independencia y el de la imparcialidad, que tendrá que ver mucho con el tema de la igualdad que ayer nos comentaba el profesor Eduardo Oteiza y esta mañana también el profesor Norbert Lossing. Vamos a disfrutar de la intervención de la profesora Carmen Vázquez Rojas. Ella es profesora de Derecho en la Universidad de Girona, profesora de Filosofía del Derecho, y tiene varios trabajos sobre la imparcialidad del perito y sobre el perito en general. Realizó su tesis doctoral sobre este tema, que publicó en Marcial Pons hace pocos años, con el título De la prueba científica a la prueba pericial, y hace menos años, en el 2018, publicó un magnífico trabajo con el título La imparcialidad, con una raya, con un guión en medio, no es un error del programa, se tituló así, La imparcialidad pericial y otras cuestiones afines. Bien, ello le va a permitir que nos pueda ilustrar, nos pueda hablar del tema del control de la independencia y de la imparcialidad del perito. Veremos si es lo mismo o no es lo mismo. La imparcialidad y la independencia en el ámbito judicial, por descontado, no es lo mismo, son dos garantías diferentes. Pues nos va a trasladar estos dos conceptos de independencia e imparcialidad en la figura del perito, que en la medida, como sucede en Alemania o en Italia o también en Brasil, son auxiliares del juez, se presupone que han de estar reunidos o han de estar rodeados de estas garantías propias del juez. Carmen, es un auténtico placer tenerte entre nosotros. Nada, estamos esperando oírte. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Joan. Muy buenos días a todos. No sé si se me ve porque en mi imagen no alcanza. Se te ve perfectamente la biblioteca magnífica que tienes detrás y se te oye igualmente perfecto. Vale, estupendo. Muchas gracias, Joan, que aquí en mi vídeo aparece todo negro, no sé por qué. Pero bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Joan, por la invitación. Muchas felicidades también por la organización de este magnífico evento. Desafortunadamente ayer no pude estar, pero esta mañana he estado en todas las sesiones y ha sido
muy enriquecedora escuchar toda la experiencia comparada. También felicitaciones a todos los autores de ese también magnífico libro que recién ha salido. Pues bien, como ya adelantabas hace un momento en mi presentación, hablaré precisamente de algunos conceptos complicados en materia de prueba pericial. No solo son complicados cuando hablamos de la prueba pericial, también evidentemente, tú también lo mencionabas, cuando nos referimos a la independencia o la imparcialidad judicial de los propios jueces. Muchas veces cuando se trata estos temas en alusión a la prueba pericial, pues se utiliza ese símil o las diferentes similitudes con cómo se ha regulado, cuáles han sido los desarrollos en la imparcialidad o la independencia judicial. Esta mañana también algunos de nuestros ponentes nos han estado hablando sobre la regulación de estas cuestiones en sus propios sistemas. Más o menos compartimos en la mayoría de nuestros países, de nuestra tradición, esa regulación en similitud a la independencia y la imparcialidad judicial. No me voy a detener sobremanera en cómo se regulan estas cuestiones, cuáles son, por ejemplo, las causas para poner una tacha, para recusar, para que el perito se abstenga, etcétera, que están previstas en nuestro ordenamiento. A mí me interesa durante esta charla, y también así lo hice en el artículo, poner la atención, digamos, en el proceso de conocimiento de los expertos. Es decir, tratar la imparcialidad, la independencia, atendiendo a ese proceso de conocimiento que hacen todos los peritos cuando vienen al proceso judicial. Por supuesto que de ninguna manera podemos dejar de lado el diseño institucional. ¿Qué mecanismos, qué garantías tenemos para garantizar, para proteger la independencia y la imparcialidad pericial? Me voy a permitir entonces compartir una presentación. Espero que se vea. Se ve perfecto. Estupendo. Bueno, entonces estos tres conceptos, bueno, los dos conceptos a los que aludí hace un momento, y luego al final sumaré la objetividad pericial. Son tres conceptos que a veces se utilizan como sinónimos. Me parece que tienen muchos vasos comunicantes los tres, pero que podemos hacer ciertas distinciones importantes entre estos conceptos, siempre atendiendo, como lo decía hace un momento, al proceso de conocimiento. Y en ellos veremos cómo se enfatizan los factores humanos de los expertos. Algunas veces cuando tratamos de la prueba pericial pareciera que estamos hablando, que dejamos de lado el carácter humano obvio del perito, y que estamos hablando solo de una suerte de conocimiento, de afirmaciones con una objetividad independiente al experto. Aunque en cierta medida hay algo de esto, pues los factores humanos, lo que hace el experto, tiene un rol importantísimo, como veremos a continuación. En parte de mi análisis he utilizado un artículo de Diego Papayanis que trata precisamente la imparcialidad, la independencia y la objetividad judicial. Parto de su esquema conceptual, me parece un artículo muy interesante porque nos dice básicamente que cada uno de estos conceptos tiene tres dimensiones, fundamentalmente la imparcialidad y la independencia judicial. Una dimensión subjetiva, una dimensión institucional y una dimensión de deber. La dimensión subjetiva, ya como su nombre lo anuncia, pues va a depender de la subjetividad del sujeto, mejor dicho, del sujeto
en juego, ¿no? Sea el perito, sea el juez, depende de en qué contexto lo estemos analizando. Y en cambio, la dimensión institucional tiene que ver con las garantías institucionales, también como su nombre lo dice, que podemos ofrecer a los jueces o en su caso a los expertos para que puedan ser imparciales, para que puedan ser independientes, para que podamos evaluar cuán imparciales, cuán independientes son. Yo aquí, a estos dos conceptos, como decía hace un momento, me parece que tenemos que incorporar la objetividad del conocimiento. Voy a pasar al final muy rápidamente por la naturaleza social del conocimiento experto y lo que esto implica para la objetividad de lo que afirman los expertos y luego esa aplicación del conocimiento experto al caso concreto. Entonces, este es básicamente el itinerario que seguiré en la exposición. Joan, permíteme preguntarte rápidamente, son 30 minutos de exposición, ¿verdad? Ah, no te oí. Bueno, asumo que ese es el tiempo. Vamos a empezar con el primer concepto, que es la imparcialidad. Si nos centramos para analizar la imparcialidad pericial en el proceso de conocimiento de los expertos, podemos darnos cuenta que estamos Perdona, Carmen, ante... perdona, estaba hablando con el micro cerrado y ahora me... Ah, Perdona, ¿eh? Carmen, no, perdona, que sí, me he sí, dado no, cuenta de que estaba hablando con el micro cerrado. sí, Te decía que tienes media hora, pero que en el programa figura una hora, pero que si puedes adecuarlo en media hora para que las comunicaciones fantástico. posteriores. Gracias, Carmen. Ya, a ti, Joan. Hay un problema aquí que no, yo veo solo mi presentación y no los veo a ustedes al compartir mi pantalla, así que por eso no me di cuenta de que estabas hablando. En todo caso, volvamos. La imparcialidad pericial, cuando analizamos este concepto y prestamos atención al proceso de conocimiento de los expertos, es decir, a no solamente su razonamiento para llegar a ciertas conclusiones, sino incluso la búsqueda de información que muchas veces tienen que hacer, el análisis de toda esa información y hasta la presentación y defensa de sus conclusiones. A todo esto vamos a llamarle proceso de conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que el experto en su proceso de conocimiento debe ser imparcial? Nos estamos refiriendo a que en todas esas actividades el resultado de las mismas y en toda esa actuación debe ser indiferente a si el resultado favorece o no a las partes. Nos hemos centrado muchas veces, la mayoría de las veces, en nuestros sistemas jurídicos en, digamos, causas externas o en las relaciones del perito con las partes para poder inferir si esas relaciones van a incidir en la imparcialidad del experto. Y muchas veces, de hecho, hemos definido jurídicamente que un perito, cuando es seleccionado por las partes, será parcial y en cambio cuando es seleccionado de alguna manera por el juez o estamos ante un perito oficial, entonces ese experto es imparcial. Pero dicho de esa manera, evidentemente estamos solo ante una definición en la que nos dice poco o nada sobre la calidad de esa prueba pericial y sobre cómo se llevó a cabo su proceso de conocimiento. De hecho, cuando discutimos muchas veces las cuestiones de imparcialidad que están previstas en nuestros ordenamientos, lo hacemos a efectos del nombramiento de un perito, dejando completamente de lado qué pasa
cuando, una vez que el perito ha sido nombrado, realiza sus operaciones periciales para llegar a una conclusión y luego presenta esas conclusiones en juicio oral o en el informe pericial. Me parece que es precisamente ahí donde tenemos que prestar mucha mayor atención en todo ese proceso de conocimiento una vez que se ha nombrado a un experto. Esto nos lleva a un tema enorme, que es el tema de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos que están presentes en todos los seres humanos cuando pensamos, cuando razonamos, cuando nos enfrentamos a un proceso de conocimiento efectivamente. La psicología cognitiva ha hecho muchísimos estudios empíricos, muchísimos estudios clínicos que muestran cómo todos los seres humanos caemos en ciertos errores al procesar la información. Y caemos en esos errores de forma sistemática y muchísimas veces de forma absolutamente inconsciente. No se trata entonces de un simple error. No se trata que podemos cometerlo también todos los seres humanos. Los sesgos cognitivos son formas equivocadas de razonar que nuestro cerebro, digamos así, nos juega una mala pasada a la hora de racionalizar determinada información, de llegar a determinadas conclusiones, etcétera. Los sesgos cognitivos no es un tema que se ha descubierto hace poco, hace muchísimo tiempo que está en estudio, desde el famoso libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, nos identifica como los seres humanos, sobre todo en ciertas situaciones cognitivas, como cuando tenemos mucha información que procesar, cuando tenemos que actuar rápido, tomamos ciertas autopistas, digamos, o nuestro cerebro toma ciertas autopistas que nos llevan después a conclusiones inadecuadas, a conclusiones equivocadas, a resultados sesgados. Quizá uno de los ejemplos más típicos con el que estarán muy familiarizados es el sesgo de la confirmación, ¿no? Cuando ante determinado tipo de información, cuando yo ya tengo previamente he llegado a una conclusión o tengo una hipótesis de una manera muy fuerte, sostengo esa hipótesis de una manera muy fuerte, ¿cómo analizo toda la información que me llega de manera tal que lo único que hago es confirmar la hipótesis o aquello que yo ya creía como verdadero? Y esto no es porque yo, perdón, yo lo quiera hacer así o porque sea un error que busque cometer, que lo haga de manera consciente. No, los sesgos cognitivos son un fenómeno inconsciente. Está, insisto, muy estudiado todo este fenómeno por la psicología del testimonio, cognitiva. Los sesgos cognitivos no solamente han sido identificados en todos los seres humanos, en cualquier sujeto cognoscente, han sido también identificados en los expertos, como cualquier ser humano, como en cualquier otro ser humano. Hay también mucha información empírica que muestra esos diferentes sesgos que sufren los expertos en diferentes contextos. ¿Qué sesgos sufren los expertos? Depende del tipo de pruebas periciales que estén tratando, depende de su área de conocimiento, etcétera. Por eso es necesario que dentro de las propias áreas de conocimiento se hagan estudios empíricos para identificar cuáles son los sesgos más habituales en la práctica de determinada prueba pericial, porque qué tipo de sesgos están presentes depende del tipo de actividades que lleve a cabo un experto. Uno de los grandes autores en esta materia de sesgos cognitivos en los expertos es Itiel Dror. Tiene un conjunto muy importante de estudios empíricos mostrando precisamente esos sesgos.
Uno de los más habituales, sobre todo en cierto tipo de periciales, el sesgo de la información que produce la información contextual o la información de contexto. Esto es cuando los expertos tienen contacto con información del caso que sería irrelevante para sus operaciones periciales y que contaminan su proceso de conocimiento. Se ha mostrado cómo, por ejemplo, cuando el perito tiene acceso a todo el expediente judicial, a todo el expediente de un caso, y en el expediente encuentra información con otro tipo de pruebas, como por ejemplo pruebas testificales o pruebas documentales, esta información condiciona su proceso de conocimiento. Y por eso en algunos países, como en Inglaterra, por ejemplo, se han establecido ciertas pautas. Tenemos aquí esta Cognitive Bias Effects del Forensic Science Regulator, en donde se establecen ciertas pautas, ciertas medidas, entre las cuales destaca la necesidad de limitar, de controlar de mejor manera el acceso que tienen los expertos a la información sobre el caso que van a conocer. En Inglaterra se ha estado discutiendo incluso si se puede generar algo así como un gestor de la información para los expertos, en donde sea ese gestor el que les brinde a los expertos la información que sobre el caso concreto deberían tener para realizar adecuadamente sus operaciones periciales y qué aspectos sobre el caso de ninguna manera deben conocer para evitar cualquier posible sesgo cognitivo. Estos sesgos cognitivos, atención, no estoy diciendo que siempre suceden, son potenciales. Es la potencialidad de que un experto en su proceso de conocimiento pueda caer en esos sesgos cognitivos que, insisto, están identificados muy claramente ya en la literatura comparada y en análisis empíricos en los propios expertos. No estamos hablando de que los expertos que caen en estos sesgos son incompetentes, no se trata de eso, se trata otra vez de errores inconscientes, de malas jugadas, de autopistas que toma nuestro cerebro y que nos lleva a malas conclusiones, a conclusiones equivocadas. Entonces, un experto totalmente incompetente puede caer en esos sesgos. No se trata de errores deliberados y tampoco se trata de una cuestión que dependa de la ética profesional. Es una cuestión sobre cómo funciona el cerebro humano. Tenemos que ser realistas en que no somos, evidentemente, nuestra forma de racionalidad no es perfecta y el sistema jurídico entonces debería encontrar los mecanismos adecuados para minimizar el riesgo de los sesgos cognitivos. En ese sentido, vale la pena hacer alusión a el aspecto institucional de la imparcialidad, a ese aspecto institucional en donde ¿qué podría hacer el sistema? ¿Qué mecanismos tiene el sistema para garantizar la imparcialidad de los expertos? O bien para poner sobre la mesa posibles parcialidades, entendiéndola como sesgos cognitivos por parte de los expertos. Tenemos al menos, bueno, ya lo mencioné hace un momento, la necesidad de controlar la información con la que el experto tiene contacto. Y esto, hay algunos sistemas, como decía el sistema inglés, que han previsto la necesidad de tener una suerte de gestor de información. En nuestros sistemas no tenemos este gestor. No sé si sea posible o no hacerlo, pero en todo caso, yo diría, hay que andarse con cuidado. Lo que sí podemos hacer es tener ciertos recaudos sobre qué acceso le damos a los expertos al expediente judicial, qué información le brindamos al experto para que realice sus operaciones periciales. Esta es una cuestión fundamental para tener una buena prueba pericial y es una cuestión a la que desafortunadamente la hemos dejado de lado. No nos hemos preocupado
en discutir sobre qué información es relevante que el experto conozca. Evidentemente, aquí tenemos una tensión porque a la vez que el experto necesita conocer información relevante del caso, resulta que cierta información que pudiese incluso ser relevante para el caso podría causarle sesgos cognitivos. Esta tensión será más o menos fuerte en función de cada uno de los casos. Otra de los mecanismos institucionales que podemos tener es el contradictorio. Desafortunadamente como nos decían hace un momento, por ejemplo, en el sistema italiano, el contradictorio parece brillar por su ausencia en algunos de nuestros sistemas o incluso en algunos de los procesos judiciales. Cuando el contradictorio es una herramienta muy potente, quizá la herramienta más potente que tenemos para poder valorar adecuadamente la prueba pericial, in itinere, obviamente, para poder poner sobre la mesa sesgos cognitivos en los que haya podido caer el perito en su proceso de conocimiento, y tenemos que hacer uso de ese mecanismo, de ese contradictorio. Un contradictorio que muchas veces es indispensable o para el que es indispensable acudir a otro experto. También se mencionaba en alguna otra de las conferencias. Esta tendencia que tenemos en muchos sistemas jurídicos del perito único tiene el gran problema de limitar la información, limitar los recursos, el debate que puede haber entre los expertos. Y es que algunos de los sesgos cognitivos que se puedan identificar los puede hacer solo otro experto. No los abogados o no los abogados solos al menos. En este otro documento muy famoso en Estados Unidos y que ha tenido un impacto muy grande en todo el mundo, el Forensic Science in Criminal Courts, este reporte también nos habla mucho sobre los sesgos cognitivos y los diferentes mecanismos que podemos tener, que deberíamos tener para disminuir su influencia en el proceso de conocimiento de los expertos. Fíjense que en toda esta parte de la imparcialidad pericial estamos hablando del proceso de conocimiento del experto mismo y de los mecanismos institucionales que tenemos. En cambio, me parece que cuando hablamos de la independencia, en la independencia pericial, tenemos que garantizar la ausencia de presiones externas para el experto. Entonces, pasamos de un ámbito personal, del proceso de conocimiento del experto, a las presiones externas que puede sufrir un perito y convertirlo entonces en dependiente. Estas presiones externas, que son la definición habla de ella, externas, a diferencia de las anteriores, nos muestran o nos permiten enfatizar el carácter, sobre todo institucional, de la independencia. A diferencia de la imparcialidad, que es un aspecto mucho más cognoscitivo, mucho más del propio sujeto, esta faceta, esta independencia, tiene un aspecto muy institucional, muy marcado, ¿no? Esta ausencia, puesto que esta ausencia de relaciones debería ser resultado, al menos en parte, gracias a un marco institucional apropiado que protegería al experto de influencias externas. El sujeto, el perito, podría sentirse independiente, pero no ser independiente si no tiene ese ropaje institucional que le proteja. Hay estas diferencias importantes entre la imparcialidad y la independencia pericial. Cuando hablamos de la independencia judicial, se ha discutido mucho y hay evidentemente todo un consenso sobre que los jueces no solamente deben ser independientes, sino que también deben parecer independientes. ¿Podemos traer ese parecer independiente a la prueba pericial? Pregunta. Me parece que la respuesta
amerita distinguir entre el perito de parte y el perito judicial, el perito oficial. Parece extraño decir que el perito de parte debe parecer independiente cuando es la parte la que le está nombrando. Hay una tensión que me parece difícil de resolver cuando es la parte quien nombra a su propio experto. Ya no podemos decir que parece independiente. Lo que sí podemos preocuparnos es en hacerlo, de hecho, independiente de la parte que lo nombra. Podríamos discutir, como se ha hecho, otra vez traigo a colación el sistema inglés, sobre cuánto daña a la imagen de la justicia, de la administración de la justicia, el nombramiento de los expertos por parte de las propias partes. Si hay un daño o no hay un daño y de qué manera podríamos mejorar o garantizar la independencia de los expertos de parte de los propios sujetos que les han contratado. Ahora pasaremos a ello. ¿Qué pasa con el parecer independiente de los peritos oficiales o los peritos institucionales en particular? Me parece que los peritos de nombramiento oficial sí que deben parecer independientes, porque de otra manera, ahí en ese caso es claro que hay un daño en la imagen de la justicia. El experto oficial debe también parecer independiente. El experto oficial, como saben, en muchos de nuestros sistemas pueden ser nombrado a través de las listas, de los listados que hemos confeccionado para ello, o bien los peritos institucionales. Cuando estamos con los peritos institucionales, en ese contexto, parecen nuestros peritos institucionales independientes. En algunos casos, sin duda alguna, en otros casos hay unas tensiones muy fuertes, más fuertes que en otros contextos. Por ejemplo, en España, los peritos, los inspectores financieros tributarios, en casos en los que se persiguen delitos contra la hacienda pública. Me parece que hay una tensión irresoluble porque este tipo de expertos no parecen independientes si son parte de la propia hacienda pública. En muchos otros países, por ejemplo, los peritos que dependen de las fiscalías, los peritos institucionales que dependen de las fiscalías, sobre todo cuando las fiscalías no tienen el deber de objetividad o teniéndolo, no son percibidos de esa manera. Y ahí se ha discutido que esos peritos institucionales más bien deberían formar parte o deberían depender directamente del Poder Judicial, como pasa, por ejemplo, con un famosísimo instituto en ciencias forenses como es el Netherlands Forensic Institute. Esto va absolutamente en contra de esta presunción que existe a nivel jurisprudencial, también en muchos de nuestros sistemas, que los peritos institucionales se presumen independientes. Es un problema cuando las reglas establecen este tipo de cuestiones para ciertos peritos que asumen que son independientes cuando en realidad encontramos o en los hechos encontramos una dependencia de esos expertos hacia sus propias instituciones, hacia las políticas institucionales y algunas veces presiones muy vivas en la propia institución en donde al experto directamente le marcan la pauta, le amenazan para que realice, para que llegue a determinadas conclusiones, para que presente determinadas conclusiones que no son las correctas, que no son las adecuadas, etcétera. Hay una tensión importante ahí que me parece, diría, la mejor manera de resolverla no es a través del establecimiento de una presunción, sino afrontar directamente el problema. ¿Qué condiciones institucionales podríamos tener que establecer en este contexto? Básicamente con el perito de parte, lo decía hace un momento, el perito de parte no va a parecer independiente, pero podríamos hacerlo independiente de las partes o más independiente de lo que es actualmente. ¿Qué ha hecho en ese sentido? Por ejemplo, el proceso civil inglés se ha permitido
que los propios expertos tengan cierto control sobre la información con la que van a trabajar. ¿Qué tipo de control? Por ejemplo, el experto puede pedir una reunión con el juez, el experto nombrado por la parte, es decir, el perito de parte, con una reunión con el propio juez para discutir la información que le ha brindado una de las partes para la parte que le contrató para realizar su informe pericial. Puede solicitar mayor información fundamentando que esta es relevante para poder realizar una mejor prueba pericial. De esa manera no depende directamente o tan fuertemente de la parte que lo contrata. También tiene una independencia cuando hay un desacuerdo entre los dos peritos de parte, por ejemplo. Y en esos desacuerdos y hay una junta o un careo pericial, de los que también se hablaba hace un momento, los propios expertos, el careo que está entre ellos frente al juez y en el que el juez participa, pero también los abogados, las respuestas en ese careo no dependen de lo que las partes, cómo les limite la parte que les contrató. En ese careo es el experto debatiendo con el otro experto, independiente de la parte de cada uno de las partes que les contrata. También podemos influir, por ejemplo, en las condiciones de pago de un experto, de un perito de parte, para hacerlo independiente. Por ejemplo, no hacer que o no permitir que el pago de un experto dependa de los resultados de que su informe pericial o su labor pericial haya tenido en el caso concreto, o el establecimiento de ciertos criterios, ciertos estándares de cuánto debe ganar como mínimo y como máximo un perito en un caso concreto en función de la complejidad de los casos, etcétera. Entonces, hay maneras, los sistemas jurídicos ya han experimentado maneras de buscar la independencia de los peritos de parte respecto de quien le contrata, como también hay maneras de buscar, de garantizar adecuadamente la independencia de los peritos institucionales de aquellas instituciones a las que pertenecen y que podrían no ser del todo neutrales. Se me ha terminado el tiempo, pero pasaré muy rápidamente por esta última diapositiva, que no quiero dejar el tema de la objetividad. No hay que confundir lo que es el conocimiento experto con ser experto. Es verdad que los expertos utilizan un conjunto de conocimiento, de afirmaciones, de técnicas, etcétera, que son compartidas por una comunidad de expertos. Pero ese conocimiento, toda esa información que tienen, va a estar mediada por su propio razonamiento, por sus propias gafas. En algunas pruebas periciales más que en otras. Hay pruebas periciales en donde las inferencias que tiene que hacer un experto son menores que en otras. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una prueba de ADN, hay inferencias que hace el experto. El experto toma ciertas decisiones, hay un razonamiento en prueba de ADN, pero hay menos inferencias, menos toma de decisiones que en otro tipo de pruebas periciales, incluso en el ámbito forense, que cuando se trata de la prueba de ADN. Entonces, tenemos que ver a la prueba pericial no como una suerte de deducción de ciertas generalizaciones que son vistas como reglas mediante las cuales el experto, sin más, cualquier experto llegaría a determinada conclusión. Eso es un objetivismo absolutamente ingenuo que tenemos que dejar de lado. Tenemos que ubicar al experto como un sujeto activo, su proceso de conocimiento en esa inferencia pericial que realiza para llegar a determinada conclusión. En todo ese proceso de conocimiento, los expertos también utilizan instrumentos. Esos instrumentos tenemos que saber cuál es su nivel de validez, su nivel de fiabilidad,
para poder identificar adecuadamente o para poder atribuir el valor probatorio que cada una de las pruebas periciales en cada uno de los casos concretos ameritaría. Entonces, creo que es una de las cuestiones clave en todo esto es la importancia de atender al razonamiento, a la inferencia pericial y a los diferentes elementos que están en ella, garantizando que ese razonamiento pericial no favorezca a ninguna de las partes de manera inadecuada, es decir, que el experto haga su razonamiento de forma imparcial, pero también garantizándole al experto una independencia de cualquier presión externa que pueda sufrir. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Toda la información, en todo caso, que he utilizado y que he dicho en la ponencia está en mi contribución al libro. Y bueno, quedo disponible a sus preguntas si es que las hubiese y hubiese algún espacio para ellas. Muchas gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Como siempre, las ideas muy bien expuestas, muy claras. La verdad es que escuchándote a ti, uno llega a la idea de qué lejos estamos de asegurar, qué lejos, pero lejísimos, qué lejos estamos de asegurar una verdadera imparcialidad, una verdadera independencia y también de objetividad del perito. Pero es que estamos a años luz. Nos manejamos en la práctica, bueno, nos manejamos como podemos, diría yo, como podemos, que no siempre y sin duda se corresponde con lo que debiera. Está muy bien la idea del gestor de los expertos, del modelo inglés. La verdad es que tu idea lo que nos viene a reforzar es una idea que ayer la sentamos, la necesidad de crear un estatuto legal del perito, que el perito sepa, sepa cuál es su marco jurídico y ahí se asegure conceptos, como tú dices, de la imparcialidad y de la independencia, pero no solo diciendo que han de ser independientes o imparciales, sino asentar mecanismos reales de garantía de esto, porque si no nos llenamos la boca de estos conceptos genéricos que luego rascando un poquito, y tú has rascado bastante, nos damos cuenta de que estamos muy mal, muy mal. Pues te lo agradezco. A ver si cala lo de la idea de hacer un estatuto legal del perito donde se recoja pues todo. Al igual que hay un estatuto legal de la víctima o un estatuto legal de, bueno, una regulación mínima de lo que debería ser y hacer un perito en el ámbito de un proceso. Ha sido clarísima, Carmen. La verdad es que da gusto escucharte porque transmites las ideas con claridad. Como ha dicho ella, la profundidad de su discurso hace que tengamos que meditar con más tranquilidad. La tiene por escrito, todo lo que ha expuesto está en su magnífico trabajo del libro. Carmen, te lo agradezco muchísimo. Si me dejas que de pie a las comunicaciones, porque pobres comunicaciones siempre, todos cuando éramos más jóvenes siempre hacíamos comunicaciones y siempre van corriendo porque están al final o de la tarde o de la mañana. Si me dejas, Carmen, que dé paso a la comunicación y si hay un tiempo de debate para todos, lo hacemos. ¿Te parece bien, Carmen? Perfecto, Joan. Perfecto. La verdad es que... Esta idea del estatuto legal del perito, fantástica. Ojalá y se haga. Ojalá. Que no constará por nosotros. Si podemos, Carmen, tu grupo y el de aquí, si podemos apoyar para que quien tenga que tomar la decisión la tome, pues lo haremos, Carmen. Qué bien. Gracias, Carmen. Muy bien. Joan, Pues da gusto hacer un congreso donde las intervenciones tienen esta calidad. Gracias a todos. Y acabamos, porque todo tiene su final, acabamos con las comunicaciones que son pinceladas de 5 o 6 minutos sobre temas muy diversos. Y eso también da margen a que se puedan exponer cosas que todavía no se han dicho y se puedan hacer con más frescura porque no se exige la profundidad que normalmente tienen las ponencias. En todo caso, recordaros que también las comunicaciones, todas las comunicaciones,
están en el libro, con lo cual los que hagáis la comunicación no tengáis la necesidad de quererlo de decirlo todo, porque está en el libro. Con lo cual, exponer con toda la libertad el tiempo, libertad de tiempo, exponer lo que consideréis más interesante. Bien, empezaremos por la que empezó, la que quedó ayer por exponer, porque no había más tiempo. Es la comunicación de Ainhoa Goñi. Ella es doctoranda en el área de Derecho Procesal de la Universidad Pública de Navarra y se va a centrar en estos 5 minutos en la prueba pericial sobre la mensajería instantánea, los mensajes instantáneos y relacionarlo en relación con, bueno, supongo que en cómo se acredita, cómo se prueba estos entornos digitales. Ay, no, hoy sí que te Hola, atendemos perfectamente. Gracias. Gracias por invitarme. Si me veis, se me escucha bien, ¿no? Todo bien. Se te ve y se te escucha perfecto. Vale, ya lo siento porque ayer tuve problemas técnicos de último momento y no podía entrar ni por audio, ni por cámara, nada. Fue imposible. O sea, por más que lo intenté, no lo conseguí. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el congreso. La verdad que estoy escuchando magníficas comunicaciones, ponencias, y daros las gracias por dejarme participar y poder exponer mi comunicación durante estos 7 minutos que espero ajustarme al tiempo. Bueno, mi comunicación versa sobre las pruebas que están caracterizadas por la mensajería instantánea. Yo lo que he analizado es las reglas que debe observar la investigación forense para que las comunicaciones instantáneas realizadas a través de ordenadores o dispositivos móviles sean tenidas en cuenta de cara a un proceso. Y en concreto lo que he tratado de analizar son los problemas que puede llegar a plantear la práctica de dicha prueba, con relación primero a la comprobación de la autoría y veracidad de los mensajes, tanto de correo como de WhatsApp, como la regularidad de la cadena de custodia para garantizar esa autenticidad de la fuente de prueba. Bueno, la forma de comunicación entre las personas, como todos sabemos, ha cambiado mucho en los últimos años, por cuanto ahora se hace un uso masivo de los medios de comunicación digital. Cada vez más se recurre a aplicaciones de correo electrónico, mensajería instantánea de WhatsApp, SMS, Twenty u otras redes sociales. De ahí que en muchas ocasiones estas conversaciones informáticas sean las únicas pruebas que las personas tienen para acreditar esos hechos en los procesos judiciales de los diferentes órdenes jurisdiccionales de nuestro país. De todos los nuevos sistemas de comunicación digital, las que tienen más importancia, porque son las que llegan más a los tribunales, son las impresiones de correos electrónicos y también los pantallazos de los llamados mensajes de WhatsApp. WhatsApp, porque según varios estudios es la segunda mayor red social del planeta con más de 2.000 millones de usuarios. Prescindiendo ahora de otros problemas como el modo de obtención de las pruebas, lo que aquí resulta relevante es, como he señalado, la integridad o veracidad de esas transcripciones, de las impresiones, de los correos electrónicos y de los WhatsApp. Bueno, no podemos dejar pasar ni olvidar que los pantallazos pueden haber sido manipulados previamente mediante programas informáticos como es Fake WhatsApp, ya que uno de los rasgos que caracterizan a estas pruebas es la facilidad de manipulación y mediante programas informáticos de estas características se puede manipular perfectamente sin dejar rastro. Yo he estado analizando estudios sobre peritos informáticos y he encontrado uno de Rubio Alamillo en el 2015 en el que ya advertía de la facilidad con que estos mensajes pueden ser manipulados. Y como ya he dicho, pueden pasar perfectamente por auténticos. Lo cierto es que los mensajes enviados por WhatsApp son alterables, pero porque el cifrado que caracteriza un mensaje se mantiene mientras el mensaje es enviado. Pero ese cifrado que le caracteriza cuando llega al dispositivo móvil del receptor desaparece. Entonces, al irse ese cifrado, esos mensajes pueden ser perfectamente susceptibles de alteración. Y lo mismo pasa con los correos electrónicos que viajan a través de redes de comunicación y una vez almacenados en el dispositivo electrónico del destinatario, pueden ser borrados o alterados de cualquier forma. Bueno, me voy a centrar ahora en la figura del perito judicial informático y voy a señalar que es un profesional dotado de conocimientos especializados en materia de las nuevas tecnologías y a través de su capacitación y experiencia suministra información u opinión fundada a profesionales, empresas y a tribunales de justicia sobre esos puntos que son litigiosos, que son materia de su dictamen.
En cuanto a su función, la labor fundamental del perito es llevar a cabo un estudio de fuentes de prueba y de todas las evidencias digitales que haya intervenido previamente. Su labor en los mensajes, a la hora de analizar los mensajes de WhatsApp, será saber si ha sufrido algún tipo de manipulación, ese llamado pantallazo. Pero como ya he dicho, también se puede dar esa manipulación una vez que ha sido enviado o recibido. Por lo tanto, el perito informático no solo va a analizar ese volcado en papel, sino que va a tener que ir al propio dispositivo móvil para analizarlo y saber realmente si ha sido manipulado o no. Es decir, no se centra en un papel como impresión, sino que va al dispositivo móvil. Y en cuanto al correo electrónico, lo mismo. Él analizará la presentación de volcado del impreso, del correo electrónico, pero también necesitará acceder a la cuenta de correo electrónico del que ha enviado y a la persona a la que ha recibido, que esto presenta bastantes dificultades. En este sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia 19 de mayo de 2015, marca un poco la línea que van a seguir en cuanto a la presentación de comunicaciones instantáneas. Porque en esta sentencia lo que destaca es que mediante estas aplicaciones se pueden manipular perfectamente, incluso se puede aprovechar ese anonimato que autorizan los sistemas y la libre creación de cuentas para hacer perfectamente posible una comunicación en la que uno, por ejemplo, como señala la sentencia, se relaciona consigo mismo. Y señala además la sentencia, de ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de estas conversaciones, si la presentan en juicio, le corresponde a quien pretende aprovecharse de esa aportación y desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria, señala la sentencia. Naturalmente, cuando no se pone en cuestión la autenticidad de los mensajes o de los archivos de impresión, no se necesita la intervención de ningún experto informático. En cambio, cuando la parte contraria impugna el correo o el mensaje o ese volcado en papel, entonces corresponde, siguiendo al hilo de esta sentencia, que a quien lo aportó corresponde aportar una prueba pericial que garantice esa autoría y la autenticidad e integridad de los correos y mensajes. El análisis forense se va a centrar tanto en la autoría de los correos y de WhatsApp, que como ya he dicho, se puede hacer una falsificación perfectamente. Entonces, lo que se recomienda de lo que he estudiado es la utilización de la firma electrónica, pero en el WhatsApp y en el correo electrónico es difícilmente, porque en el WhatsApp puede haber un acceso no autorizado, una utilización indebida y por lo tanto se puede manipular. Y lo que se recomienda es la firma electrónica, pero no siempre es posible. De cara a que la principal dificultad radica en el fácil acceso al ordenador o al dispositivo móvil. En la práctica empresarial, esto lo saben las empresas, porque las empresas admiten un uso indiscriminado de dispositivos y de claves de acceso por parte de los trabajadores, y entonces cuando se encuentran con las dificultades a la hora de imputar la responsabilidad a los autores de estas faltas cometidas, porque al haber distribuido la misma contraseña no se sabe quién es el autor de ese mensaje o de ese correo electrónico que se ha enviado. Y por último, voy a destacar una sentencia del Juzgado Social de Pamplona en la que trata el problema con un correo electrónico. En este sentido, en la sentencia considero de bastante importancia porque lo que viene a decir es que es algo prácticamente impracticable desde el punto de vista técnico el analizar la autoría de un mensaje correo electrónico. ¿Por qué? Porque el perito informático, a la hora de examinar los correos electrónicos, tiene dos dificultades. Primero, el acceso a los servidores, que no es fácil porque ya tiene dificultades para entrar en esos servidores, y el contenido del mensaje, porque no disponen, normalmente esos mensajes quedan constancia ciertas trazas o apuntes del origen y no se guarda realmente el contenido exacto, así señala la sentencia. Y finalmente voy a destacar que el órgano jurisdiccional puede perfectamente atender también a otros medios de prueba que se hubieran llevado al pleito, lo que conduce finalmente a la valoración de la prueba debe realizarse de acuerdo con lo previsto en el 326.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre las reglas de la sana crítica. Y para finalizar voy a hablar de la cadena de custodia. Es necesario observar la regularidad de la misma para garantizar una fiabilidad de la fuente de prueba. Ana, llevas 8 minutos y medio, por favor, ves acabando, vale, porque si no repercutimos en el resto. Perdón, sí. Bueno, para terminar, la cadena de custodia, como dice el Tribunal Supremo, son varios pasos y es recogida, traslado y conservación. Y así lo ha destacado otro abogado en el mismo sentido: extracción, preservación, transporte, traslado y custodia.
Y finalmente voy a destacar, y con esto acabo, el problema que nos encontramos, que es que no solo hay que garantizar esa cadena de custodia, sino que para que sea admisible esa prueba, teniendo en cuenta la sentencia Barbulescu, no es suficiente para la admisibilidad del análisis de los correos electrónicos simplemente esa cadena, sino que también ese acceso puede constituir una injerencia en la intimidad de las personas. Por lo tanto, según esta sentencia, el empleador debe advertir que hay unos protocolos de uso de esos medios informáticos e informar a los trabajadores de un posible control. Y con esto termino, para tener en cuenta las dos cosas de cara a la validez de la prueba, tanto este posible derecho a la intimidad como la cadena de custodia que debe de cumplir. Muchas gracias y lo siento por haberme excedido. Ay, no, no pasa nada. Menudos temas. Es claro, en 5 o 7 minutos quiero hablar de la volatilidad de las fuentes de información, de la manipulabilidad, de la cadena de custodia, del perito informático. Es que, claro, abres tantos campos que es imposible poderlos concretar. Pero oye, estaremos encantados. Está tu comunicación escrita, así que te leeremos. Perdona si te he faltado el respeto, pero dejarme que sea... Que controle un poco, porque sois muchos los comunicantes. No, Ainhoa, ha sido un placer. Gracias, Ainhoa, por participar con todos nosotros. Gracias, Ainhoa. Ahora viene Viene una comunicación bonita que cuando la recibimos en el comité del Congreso, la verdad es que era peculiar en su presentación, pero es bonita en su desarrollo. El título es El maestro Mateo, la valoración de la prueba y la carga de la prueba, un breve estudio del caso a propósito de la reivindicación de las estatuas del Pórtico de la Gloria. Bueno, vamos a ver qué pasó con esas estatuas del Pórtico de la Gloria y qué tipo de pericia se hizo ahí y cómo se valoró. Tiene la palabra la querida compañera Ana Rodríguez. Ella es profesora ayudante, doctora de la Universidad de Santiago de Compostela. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. No sé si se me escucha bien. Fenomenal. Se te escucha perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. A pesar de lo limitado del tiempo, no quisiera dejar de mostrar mi agradecimiento y de trasladar mi enhorabuena a toda la organización de este maravilloso congreso y sobre todo al profesor Joan Picó. En los poco más de 6 minutos que me restan de tiempo, me gustaría trasladarles algunas cuestiones sobre el caso, como ha indicado el profesor Picó, de reivindicación de 2 estatuas del Pórtico de la Gloria a la familia del dictador Francisco Franco. Para quienes no estén familiarizados con este proceso judicial, les comento muy brevemente. En noviembre del año 2017, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela interpuso una demanda contra Carmen Franco, a la que sucederían procesalmente sus hijos, a través de la cual le reclamaban 2 estatuas atribuidas al maestro Mateo. En concreto, 2 figuras sedentes que representaban sendos personajes del Antiguo Testamento, presumiblemente Abraham e Isaac, que en su momento habían formado parte del conjunto arquitectónico del Pórtico de la Gloria. Siglos más tarde, y con ocasión de la reforma de la fachada que ahora vemos, la del Obradoiro, estas estatuas fueron removidas y durante un tiempo se les perdió la pista. Fuera cual fuese el periplo que siguieron las estatuas, lo que sí sabemos y hay certeza es que allá por los años 40 estaban en manos del conde de Ximonde y que este noble gallego, a través de una escritura pública fechada el 4 de junio del año 1948, se las vendió al consistorio compostelano. Nos trasladamos a la siguiente década, en concreto al 25 de julio del año 1954, es la festividad local de Santiago, para Mas Inri, Año Santo, y Franco y su mujer visitan la ciudad con este motivo. Según el relato de hechos de la parte demandante, fue en este preciso día cuando la mujer del dictador pues, le trasladó al alcalde de Santiago a la sazón su interés en las estatuas, lo mucho que le gustaría poseerlas y al parecer el alcalde del consistorio compostelano se las entregó al cabo de unos días por la vía de hecho y sin formalidad administrativa alguna. Con esta demanda del año 2017 a la que hacía referencia se inicia un periplo judicial que a fecha de hoy todavía está inacabado y en el que desafortunadamente tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia que resolvió la apelación pues desestimó las pretensiones del Ayuntamiento de Santiago. Así las cosas, quisiéramos realizar algunas brevísimas consideraciones
sobre ciertos aspectos de la prueba pericial en el caso de autos. Y para ello vamos a tomar como referencia fundamental la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de su sección 18ª 432/2019 de 17 de diciembre, la que resolvió el recurso de apelación presentado por la Corporación Pública. La cuestión angular de este proceso, de este modo es como la califica la propia resolución, pasa por la identificación de las estatuas, esto es, por determinar si las esculturas reivindicadas por el Ayuntamiento de Santiago son las mismas que están en posesión de la familia Franco. Tal es la importancia de esta cuestión que la Audiencia Provincial desestima las pretensiones del Ayuntamiento de Santiago, diciendo que no existe una identificación suficiente que permita establecer sin ningún género de dudas que las estatuas compradas en el año 48 son las mismas que, como les decía, tiene la familia Franco. Buena parte de la sentencia se centra en el informe de la pericial de parte del Ayuntamiento de Santiago, informe que fue redactado por un reputado catedrático de Historia del Arte. Y sin entrar en detalles, porque no resulta posible, me gustaría hacer alusión a la referencia a la supuesta fractura de las estatuas. Lo que sostiene la Audiencia Provincial es que el experto, el perito, obvia que según la descripción que se hace de las estatuas, una de ellas presenta una fractura que la divide en dos fragmentos. Y sin embargo, ninguna de las estatuas que poseen los Franco está dividida en dos fragmentos. Bueno, discrepamos absolutamente con esta conclusión a la que ha llegado el tribunal por la siguiente razón. El perito recurrió en su informe, como argumento de autoridad, a una descripción de las estatuas que allá por el año 1933 realizó el académico e intelectual gallego Fermín Bouzabrey en un artículo que fue publicado en el Boletín de la Real Academia Gallega. Lo que nos dice Bouzabrey en su descripción es que esa estatua presuntamente fragmentada está compuesta por dos piedras de grano visibles, como se desprende de cualquier fotografía. Esto es, Bouzabrey no dice que le falte ningún pedazo ni ningún trozo a la estatua. Lo que se puede apreciar tanto de esta descripción como de cualquier fotografía que ustedes pueden encontrar con una simple búsqueda en Internet es que a una de las estatuas tiene una línea que la atraviesa de parte a parte, lo que nos lleva a deducir que en algún momento de la historia se rompió y fue posteriormente restaurada. Con lo cual, esta eventual disparidad a la que se refiere la audiencia, según la cual tenemos una estatua rota frente a otra que no lo está, no es tal. Para el tribunal, las conclusiones del perito, según las cuales las estatuas del conde de Simonde, compradas al conde de Simonde, y las de los Franco no son las mismas, pues no le convencieron en absoluto. Sus conclusiones le resultaron insuficientes, del mismo modo que resultaron insuficientes para el tribunal todas las fuentes de prueba aportadas por el consistorio, entre otras la propia escritura pública a la que hacíamos referencia y el informe de los comisionados del Ayuntamiento de Santiago previo a la compraventa, datados del año 1948. Nos dice el profesor Flores Prada, a quien tuvimos la ocasión de escuchar ayer en una magnífica ponencia, que un dictamen carece de credibilidad cuando se basa en una hipótesis que resulta contradicha por la lógica y por el resto de fuentes de prueba. No creemos que fuera eso lo que sucedió en el caso de autos y, por tanto, las conclusiones del dictamen eran creíbles. La interrelación de los resultados que arrojaban la práctica de los distintos medios de prueba arrojaba una conclusión que para quien les habla es clara y meridiana, que las estatuas que el Ayuntamiento de Santiago compró en los años 40 son las mismas que están en posesión de la familia Franco. Todavía cabría ir más allá y referirnos a la discutible aplicación de la doctrina de la carga de la prueba en el caso de autos. Sin embargo, ello nos llevaría a excedernos del tiempo que tenemos previsto, con lo cual nos remitimos al texto publicado en la obra colectiva. Simplemente permítanme, y ya finalizo, un apunte a este respecto. Lo que sostenemos es que incluso en el supuesto de que se considerase que no se logró una correcta identificación de las estatuas, la corporación municipal podría haber vencido el pleito aplicando adecuadamente la regla de juicio y las normas de distribución del onus probandi. El hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid no haya procedido de este modo nos resulta difícilmente comprensible, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias históricas, políticas y sociales vigentes cuando se produjeron los hechos originadores de esta causa. Hace afirmaciones tan llamativas la Audiencia Provincial como decir que no se documenta ninguna cesión por escrito de estas estatuas a la familia Franco, como si este documento fuese un requisito imprescindible, un requisito sine qua non para entregar a un dictador unas estatuas
a un jefe del Estado con un poder omnímodo dentro de un país que por aquel entonces carecía de las más mínimas garantías y libertades. En definitiva, que por todas las razones que he apuntado y por las muchas que me han quedado en el tintero, consideramos que se tendría que haber dictado una sentencia estimatoria a las pretensiones del Ayuntamiento compostelano. Muchísimas gracias por su atención. Ruego me disculpen si me he excedido del tiempo y también por la rapidez, pero quería condensar muchas cosas en muy poquito tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, Ana, muy bien. Caray, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Cómo ir contra el poder es muy difícil, casi a veces imposible. Y cómo a veces no nos ayudan a poder restaurar las situaciones. Es así, es así. Te felicito, Ana, la has expuesto perfectamente. La ponencia escrita está magníficamente redactada. Gracias por tu concesión y por tu claridad. Gracias, Ana. Gracias Nos a vemos vosotros. en otro congreso. Gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Si os parece, seguimos en la presentación. En mi orden, tengo ahora, dejaremos las de Derecho Comparado para el final, solo son dos. Viene la intervención o la comunicación de la querida amiga y colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Derecho Procesal, Consuelo Ruiz de la Fuente. Ella nos va a hablar de un tema sobre el que sin duda es la máxima especialista en España. Recomiendo su libro sobre las intimaciones judiciales en el proceso civil, aplicado a un tema concreto de la prueba pericial. En concreto, nos presenta la comunicación Intimación judicial para la devolución de la provisión para la provisión de fondos de los peritos judiciales. Consuelo, gracias por participar en el congreso. Estamos todos preparados para oírte. Gracias. Muchísimas gracias, Joan. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a la organización de este magnífico congreso que en lo personal estoy disfrutando muchísimo y también, por supuesto, en forma especial al querido profesor Joan Picó. Bien, mi comunicación está dedicada a la intimación judicial para la devolución de la provisión de fondos de los peritos judiciales. Cuando existe un incumplimiento por parte de un perito de parte de las obligaciones pactadas, se van a derivar las mismas consecuencias que para cualquier incumplimiento contractual. En cambio, en la pericial judicial no existirá una relación contractual previa entre las partes y el perito, sino que el encargo tendrá su origen en la propia designación judicial. Por lo tanto, surge la duda de qué hacer ante el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del encargo del perito judicial. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que las partes deben hacer una provisión de fondos al perito judicial para que lleve a cabo el dictamen. En la práctica, la cuantía de la provisión de fondos en muchas ocasiones resulta excesiva, llegando incluso a coincidir con el importe total de los honorarios del perito. Por lo que para la parte puede ser fundamental la pronta recuperación de aquella provisión. Además, en segundo lugar, debemos recordar que la pericial forma parte de la defensa de una o de ambas partes, por lo que quedarse sin esa prueba puede vulnerar el derecho a la prueba, tal como lo comentaba el profesor Picó ayer en su intervención. Por último, debemos considerar que el perito judicial actúa como un auxiliar del tribunal, por lo que no se trata simplemente del cobro de un crédito particular, sino que está en juego también la autoritas del tribunal. Y precisamente en esa línea es la que se parece deducir de la relevante sentencia del Tribunal Supremo, cuya referencia tenéis en la diapositiva. En esta sentencia se condena a un perito judicial como autor responsable de un delito de desobediencia a la autoridad y otro de apropiación indebida por no haber devuelto la provisión de fondos que se le había encargado para la elaboración de un dictamen que tampoco entregó en la fecha que le fue concedida por el tribunal. El alto tribunal destaca que el tribunal acuo había requerido en reiteradas oportunidades al perito para que devolviera la provisión y lo había notificado en forma personal, por correo y por telegrama. Sin embargo, el perito había hecho caso omiso a los requerimientos judiciales, burlándose así de la autoridad judicial.
Por lo tanto, me cabe la pregunta, ¿es la vía penal el único remedio posible para reaccionar ante este tipo de conductas? Bien, por las especiales características que envuelven a este supuesto y que ya he comentado, lo que corresponde es que el órgano judicial dicte una intimación judicial dirigida al perito incumplidor para que devuelva la provisión de fondos. La intimación judicial es un acto de comunicación del órgano judicial dirigido a cualquier persona con el objeto de compelerla a la realización o a la abstención de determinada conducta, informándole también de las consecuencias jurídicas de su inobservancia cuando su colaboración sea requerida en un proceso determinado. La jurisprudencia avala el uso de intimaciones judiciales a los peritos judiciales, aunque la ley no las prevea expresamente. Para que esta intimación sea eficiente y efectiva, en primer lugar, tiene que tener una estructura básica, una estructura mínima. Tiene que tener un requerimiento mediante el cual se va a requerir al perito para que devuelva íntegra o parcialmente la provisión de fondos que se le ha entregado y la deposite en la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal. Además, el tribunal discrecionalmente fijará un plazo para ese depósito, pero considero que ese plazo debe ser siempre breve, de no más de 5 días, que es el mismo plazo que se le otorga a las partes para depositar la provisión de fondos al perito judicial. La intimación judicial debe ser notificada en forma personal al perito judicial y vamos a entender que hay un cumplimiento de la intimación cuando el perito deposite la provisión, devuelva la provisión en la cuenta de depósitos del tribunal. Ahora bien, si existe una justa causa que le hubiera impedido al perito emitir o entregar el dictamen, simplemente se lo tiene que hacer saber al tribunal y al mismo tiempo deberá devolver la provisión. De la misma manera, si el encargo al perito judicial se le es revocado por cualquier circunstancia, por ejemplo, porque las partes han llegado a un acuerdo extrajudicial y ese perito es requerido para devolver la provisión, pero puede ser que ese perito ya hubiera empezado a trabajar en el dictamen. Incluso puede ser que el perito hubiera incurrido en gastos para la elaboración de ese dictamen. En ese caso también se lo tiene que hacer saber al tribunal, justificando debidamente sus alegaciones y en su caso podrá consignar en la cuenta del tribunal la parte de la provisión que considere oportuna hasta que sea el letrado de la administración el que decida finalmente lo que proceda. Además, la intimación es importante que conste con un apercibimiento, que se le haga saber al perito incumplidor que en caso de que no cumpla con la devolución, ese dinero le será ejecutado forzosamente, vale decir, se procederá directamente a la vía de apremio e incluso puede dar lugar a una desobediencia judicial. Los apremios propiamente tal es que el propio decreto del letrado que va a contener la intimación judicial de requerimiento al perito para la devolución de fondos será un título ejecutivo válido para actuar directamente en la ejecución forzosa, según lo dispone el artículo 517, 2 noveno de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin perjuicio de lo anterior, ha existido un incumplimiento objetivo del perito de una intimación judicial. Por lo tanto, el juez civil podrá remitir el asunto a la jurisdicción penal para que en esta sede se determine si existe responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad o incluso por un delito de apropiación indebida de bienes. Hay que apuntar, eso sí, que encontramos casos en la jurisprudencia que señalan que el simple cumplimiento tardío del requerimiento de devolución ha sido excusado penalmente. No obstante, la tardanza en el cumplimiento provocará daños o perjuicios a las partes y puede ser que el perito sea responsable civilmente por esta tardanza o estos daños. Pero para ser efectiva esa responsabilidad de acuerdo con la legislación actual, las partes no tendrán más remedio que acudir a la vía ordinaria. Bien, yo creo que lo ideal sería que esta opción estuviera contemplada en la ley para que se pudiera hacer efectiva la responsabilidad en el propio proceso civil en que se pide declaración
liquidación del perito, de la misma manera, de manera similar a lo que ocurre con la liquidación de daños y perjuicios derivados de una ejecución de obligaciones de hacer y no hacer y previstos en el artículo 712 y siguientes. Para acabar, simplemente quisiera decir que deberían contemplarse además alguna otra medida. Por ejemplo, si tomamos en consideración que la mayor parte de los peritos judiciales están adscritos a un colegio profesional, asociaciones o entidades análogas, y que son estas asociaciones o colegios los que elaboran las listas que luego tendrán disponibles los tribunales para designar a los peritos judiciales, sería muy útil que en el caso de que el perito judicial tuviera reiteraciones en sus incumplimientos, estos fueran sacados de las listas por los propios colegios o asociaciones. Sin duda, esta medida desincentivaría los incumplimientos y evitaría malas praxis y abusos. Y nada más, con esto concluyo y quedo a disposición de los asistentes. Muchas gracias por la atención. Consuelo, qué clara has sido, ¿eh? Has conseguido buscar un ejemplo muy claro, muy sencillo, muy directo de tu categoría de las intimaciones judiciales en el ámbito de la prueba y en concreto de la prueba pericial. Comulgo con tu idea de que sería perfectamente posible la intimación judicial al perito que incumple su deber de devolver aquello que no le corresponde. Hay que decir que será un supuesto patológico, no es lo habitual. Pero es verdad que algún perito puede cobrar todo como la provisión de fondos y luego, por el motivo que sea indebido, quedarse con ese dinero. Te felicito por la presentación que has hecho, Consuelo. Siguiendo en el orden de las comunicaciones, va a intervenir el compañero Juan Humberto. Él es alumni del máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona, que nos hablará, ruego que nos centremos en el tiempo, sobre un tema muy genérico, por eso lo indico especialmente aquí, que es la valoración de la prueba pericial. Por favor, ser muy concretos, porque si no tendré que decíroslo. Gracias. Humberto, tienes la palabra. Muy buenos días. Bueno, aquí en América, muy buenas tardes en España. Muy agradecido por la oportunidad que me da el maestro y la universidad de poder dar estas breves palabras. Y bueno, voy a empezar para no dilatar más el tiempo. Recordarán ustedes que en la segunda edición italiana de su prueba civil, Carneluti había señalado que tan pronto empezaba a escribir las primeras cosas acerca de la prueba, en realidad reflexionaba que comenzaba a evadirse de los confines del derecho. Esta afirmación es especialmente cierta en el tema de la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque en ella van a entrar otros ámbitos de conocimiento de una forma muy clara y de una forma que vienen a clarificar varios conceptos y ayudar a los jueces a resolver las causas que tienen a su disposición. Bueno, la valoración de la prueba es parte de la actividad probatoria, es la última fase. Entonces, antes está la actuación, de la cual se extrae la información, y obviamente viene luego la valoración, que podríamos entenderla como la extracción de conclusiones de la información obtenida de la actuación. Entonces, si lo vemos en términos argumentales, la actuación nos da información que sirve de premisa, y la valoración viene a ser el uso de la inferencia para llegar a la conclusión, si es que lo que se ha postulado en un inicio del proceso está acreditado o no. Esto, bueno, por el tiempo no lo puedo explicar mucho, pero por ejemplo, en Estados Unidos se han hecho esquemas, el de Bigmore, tenemos también el de Anderson, Shining y Tung, que está traducido en un libro de Marcial Pong, me parece del año 2015, sobre la prueba, donde Hemos perdido la conexión. Prometo que no he tocado ningún botón. Se ha perdido sola la comunicación. Bueno, no pasa nada. Mientras no la recuperemos, ahora se había perdido la comunicación y lo estaba diciendo los compañeros. Sigue, por favor. Sí. Entonces le decía de que dentro de la valoración
y dentro de, entendida como una concepción argumental, existen varios tipos de argumentos inferenciales que dan resultados probatorios sobre la fiabilidad, el establecimiento de indicios, etcétera, etcétera, hasta llegar a la prueba del hecho final, que es lo que está en el tipo penal en la fattispecie. Pues bien, un instrumento para analizar si está correctamente elaborado esta argumentación es el esquema de Toulmin, que que básicamente se refiere a establecer una base probatoria, o sea, lo que está probado, y a partir de ahí llegar a una conclusión probatoria, por ejemplo, si es fiable o no la prueba. Y esto a través de una garantía, que puede tener más o menor respaldo. Y es así, bajo este argumento teórico, que vamos a analizar el tema de la valoración de la prueba pericial. ¿Qué modelos hemos tenido para establecer la confiabilidad en la prueba pericial? Para darle mayor valor o menor valor a ella. Por ejemplo, la imparcialidad, que ha tratado la profesora Carmen Vázquez hace unos minutos, y dándole sobre todo mayor valor a la prueba de oficio que la de parte. En el Perú, por ejemplo, hay un acuerdo plenario en el cual se señala de que la prueba institucional, la prueba pericial institucional, o sea, la que el Estado profiere, tiene mayor valor que la de parte. Y lo cual, como ya lo explicó la profesora Carmen Vázquez, es totalmente absurdo. Este tipo de consideraciones no pueden sustentar, no pueden servir de garantía, como es lo que estaba explicando hace unos momentos. No puede ser el sustento de una inferencia probatoria. También se ha hablado de la cientificidad como el sustento para darle confiabilidad a un resultado probatorio, pero tampoco es posible. ¿Por qué? Porque se ve en la práctica de que se ha venido usando el término científico para cualquier tipo de conocimiento, que no necesariamente tiene estos ribetes. Además, que diferenciar lo que es ciencia de no ciencia es algo de que no se ha logrado hasta ahora. Si bien ha habido intentos con la sentencia Daubert en Estados Unidos, esto tampoco es que sea totalmente compartido, que sea acabado. Existen también criterios varios de diversos juristas que la jurisprudencia de Perú ha asumido en el Acuerdo Plenario 4/2015. Y, por ejemplo, te hablan de lo que es la acreditación del profesional, la contradicción, pero esto no necesariamente te va a decir si es que la pericia es confiable o no. Entonces, algunos criterios pueden ser útiles. Por el tiempo no los voy a relatar todos, pero, por ejemplo, la acreditación del profesional, el perito puede tener un grado de doctor o tener especialización y no necesariamente hacer una buena pericia. Entonces, tampoco. Lo que creo es que, en realidad, lo que puede servir como garantía, como warrant para establecer como conclusión probatoria y resultado probatorio el mayor valor de una pericia o el menor valor es que el conocimiento que sustenta la pericia tenga un grado de consolidación bastante fuerte, como por ejemplo la prueba de ADN. Si la comparamos con la prueba dactiloscópica, por ejemplo, vemos que existe un grado de conocimiento totalmente distinto. Entonces, a desmedro de lo que dice la jurisprudencia y lo que dicen algunos juristas, no sería correcto usar como sustento, como base, la imparcialidad, la cientificidad o estos criterios variados que hay. Sino, me parece a mí que es la consolidación del conocimiento. Bueno, y esto es básicamente lo que he venido a relatarles. No quiero quitarle más el tiempo. Muchas gracias por su atención. ¿Se me escucha? Agradezco a Humberto por la precisión. Costaba centrar en 6 minutos un tema tan amplio como es el de la valoración de la prueba pericial y lo has conseguido. Gracias, gracias. Pido disculpas por si algún momento me veis relacionándome con otras personas, pero van entrando gente en el despacho. Es un viernes ya a punto de ir a comer y bueno, tengo que a veces que actuar con otras personas. Solo quedan 2 comunicaciones. La última de Derecho Español va a ir a cargo de la compañera y querida amiga de Fatigas, la profesora Elizabeth Cerrato,
Ella es profesora agregada de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i Virgili. Es una de las coordinadoras del libro del Congreso y forma parte del comité científico de este Congreso. Ella va a centrar su comunicación en un tema muy específico y en concreto lo ha titulado con el nombre de El dictamen pericial económico, como solución a la inadecuada tasación a un bien hipotecado. Elizabeth, es un placer escucharte. Cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me ve? Se ve y se te oye perfectamente. Se ve todo perfecto. Se proyecta el PowerPoint, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. Es un placer poder participar de este congreso presentando mi comunicación que paso a exponer sin más dilación. Esta comunicación tiene por finalidad reflexionar sobre la aplicación del artículo 641 de la LEC, que está prevista para la realización forzosa a través de persona o entidad especializada de los bienes embargados, pero al concreto ámbito de la ejecución hipotecaria. Como es sabido, la ejecución hipotecaria es una especialidad de la genérica ejecución dineraria, siendo en este caso de destacar la subasta judicial como medio escogido para realizar los bienes hipotecados. Ante esta realidad, aunque parezca difícil el encaje de otras fórmulas de apremio, el legislador también ha querido incorporar las propias del artículo 640 y 641 de la LEC como mecanismos igualmente válidos para el apremio de los bienes hipotecarios en lugar de la subasta judicial. Por ello, queremos recapacitar sobre una de las cuestiones más controvertidas que pueden plantearse en este contexto, y es la posible actualización del precio de tasación predeterminado en la escritura de constitución de la garantía hipotecaria para que en su lugar sea el valor de mercado del bien hipotecado el que se tome como referencia cuando su realización forzosa se haga a través de una persona o entidad especializada. Por una parte, podría considerarse que el artículo 682.2.1 de la LEC no deja margen de interpretación respecto a que el valor de tasación fijado en la escritura de constitución hipotecaria es la que debe tenerse en cuenta a efectos de realización forzosa, con independencia de la vía de apremio que acabe escogiéndose por dos motivos. El primero es que con ello se agiliza el desarrollo del juicio hipotecario, cuya tramitación deja de precisar del trámite de avalúo de los bienes, a diferencia de lo que sucede en el resto de procesos ejecutivos. Y dos, permite a las hipotéticas partes de la ejecución hipotecaria conocer el valor de la tasación del bien desde el mismo momento en que consienten la formalización de la hipoteca. Como contrapartida, entendemos que existen distintos argumentos que nos permiten sostener que es posible una actualización de la tasación del bien hipotecado para que sea acorde a su precio de mercado, dejando sin efecto la tasación inicialmente pactada en la escritura de constitución de la hipoteca. Uno de los requisitos de la ejecución hipotecaria es la previa determinación del valor de tasación del bien hipotecado para que sirva, y dice textualmente la ley, sirva de tipo en la subasta. Parece claro que con esta exigencia el legislador está pensando en la realización forzosa de los bienes hipotecados, pero por la vía de la subasta judicial, a la que expresamente se refiere, por lo que estamos ante una exigencia propia de la ejecución hipotecaria cuando ésta se materialice a través de subasta. Sin embargo, ello no es trasladable a las otras vías de apremio, en particular a la que se hace a través de una entidad especializada, donde también es imprescindible el avalúo de los bienes, que deberá hacerse de conformidad con la regulación propia de esta institución procesal y que no debe confundirse, como hacen algunos letrados de la Administración de Justicia, con la de la subasta judicial. En este caso, no existe publicación en el BOE, ni convocatoria por parte del letrado, ni tampoco un precio mínimo de salida a partir del cual deban hacerse pujas, ni un plazo de 20 días para su desarrollo.
Los artículos 641 y 642 de la LEC disponen las reglas propias de funcionamiento de la realización por persona o entidad especializada. De todas las particularidades que el legislador ha previsto para esta novedosa forma, digo novedosa entre comillas, forma de apremio, nos interesa ahora centrarnos en la singular atención que presta a los bienes inmuebles, preveyendo la celebración de una comparecencia ante el letrado para establecer las reglas del juego, en concreto el precio mínimo de venta. La norma procesal ha querido garantizar, en defecto de pacto entre las partes y todos los posibles interesados, un precio mínimo de venta por debajo del cual no pueda venderse el bien a través de entidad especializada. En concreto, para los inmuebles se fija en un 70% del valor que se les haya dado con arreglo a lo previsto en el artículo 666 de la LEC. Ello explica que por expresa remisión deba acudirse a las reglas de valoración de los inmuebles para su subasta, establecidas en la genérica ejecución dineraria, en atención a las cuales, y atención, deberán descontarse de su avalúo, esto es, el valor de mercado del bien, todas las cargas y derechos anteriores al gravamen, si los hubiera, por el que se hubiera despachado de ejecución. En definitiva, para conocer el precio mínimo de venta de los bienes que deben realizarse a través de una entidad especializada, cabrá, en primer lugar, atender, porque así lo indica expresamente el artículo 666 de la LEC, a las normas reguladoras del avalúo de los bienes del artículo 637 y siguientes de la LEC, que no son exclusivas de la subasta, sino que son propias o su aplicación se extiende a todos los sistemas de apremio y, en consecuencia, también al de la realización por entidad especializada. Por todo ello, concluimos que la persona o entidad especializada debería poder vender el bien objeto de realización como mínimo por el 70% del valor que resulte de deducir de su precio de mercado los gravámenes anteriores. Este razonamiento nos permite sostener que cuando la realización del bien hipotecado lo sea por una entidad especializada, en lugar de estar al valor pactado en la escritura de préstamo hipotecario, sería posible su nueva tasación, una nueva tasación del bien que permitiría su adecuación a la realidad del mercado y no a la del momento de la constitución de la escritura hipotecaria. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias a la profesora Elisabeth Cerrato. Probablemente lo tiene por escrito, probablemente en la exposición oral no ha quedado del todo claro cómo el dictamen pericial económico se encaja en todo esto. Ha hablado de la subasta, de los precios de tasación, pero la prueba pericial ahí no la he visto demasiado. He visto mucho ejecución, mucho apremio, pero el dictamen pericial económico no lo he visto. No sé cómo lo encaja ahí en todo ese proceso. Sí, aquí era el tema claro, era importante centrar el tema para que supieran de qué estábamos hablando. Ya me he comido los 6 primeros minutos, ¿no? Y al final era ahora la segunda parte, ¿no? Y era, bueno, una vez hemos decidido que podemos ir al avalúo, ¿cómo se hace este avalúo? Y entonces hay una parte de la comunicación donde se explica cómo se va a través de cómo se va a realizar este peritaje y el encaje de un posible perito de aportación de parte en lugar del perito judicial. Pues queda claro, es decir, nos hemos quedado con la primera parte. Una vez que hemos llegado a la conclusión que podemos hacer una especie de rebus sic stantibus y cargarnos con el precio de tasación que habíamos pactado en la escritura de hipoteca, esto nos lo cargamos, vamos a hacer una nueva tasación en la que ahora sí entrará el dictamen pericial económico con todo lo que aparece en la comunicación de la profesora Elisabeth Cerrato. Bien, ahora sí, ahora ha quedado cerrado el... Gracias a ti. Bien, ahora queda la última, pero bonita, porque hablará de las Islas Galápagos, en concreto de un problema particular de delitos medioambientales. En concreto nos va a hablar la compañera Evelyn Vega y es doctoranda del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos hablará sobre la prueba pericial en delitos medioambientales en lugares de especial protección
y en concreto en las Islas Galápagos. Evelyn, estamos expectantes con tu comunicación, así que tienes 7 minutos para ilustrarnos. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir con personas tan entendidas en el tema. Y yo voy a tratar de dar solo unas pinceladas porque estoy aprendiendo desde el camino y creo que todos los que están tan lejos han pasado por aquí. Tengo una presentación, pero no sé si la puedo compartir. Sí, no hay prisa, no te preocupes. Perfecto, se ve y se oye. Estoy. Bueno, voy a tratar de tomarme el tiempo, 6 minutos. Bueno, yo, como ya lo dijo el profesor Picó, voy a hablarles sobre la prueba pericial en este lugar de especial protección. Me voy a centrar en 2 delitos fundamentales, que son la pesca y el tráfico ilegal de especies protegidas, que son 2 de los delitos medioambientales más lucrativos a nivel mundial en cuanto a delincuencia organizada se trata. Son problemas que no solo son de biodiversidad en el origen y en el destino, sino también a nivel de seguridad nacional e internacional por el componente transfronterizo que tiene. ¿Por qué importa Galápagos a nivel mundial? A pesar de que en pantalla tienen las características principales de la importancia, creo que en este año de pandemia nos hemos dado cuenta que lo que pasa al otro lado del mundo puede tener repercusiones en general en el planeta. Y no sé por qué se está... bueno, y entonces lo que continuaba, que puede tener repercusiones en el planeta, así no lo veamos inmediatamente, sino a mediano o a largo plazo. La prueba pericial en este tipo de delitos constituye una de las principales pruebas de cargo para condenar a los responsables, y lo que yo quería aquí resaltar es la relevancia de esto, no solo por el tema de conservación o porque ahora esté un poco de moda, sino porque lo que se intenta es romper el eslabón de la cadena delictiva o demostrar que se puede hacerlo. Y de esta manera se trata de combatir las redes de delincuencia organizada internacional, que en muchas ocasiones tienen grandes conexiones con delitos graves como el tráfico de drogas, de armas, de migrantes, la trata de blancas y el blanqueo de dinero. Voy a hablar sobre 2 casos puntuales. El primero es el caso de esta embarcación china que en agosto de 2017 entra a la Reserva Marina de Galápagos sin autorización. Se trata de una embarcación de almacenamiento con 3 cámaras de congelación en el que entran la gente de la Armada de Ecuador y los peritos biólogos marinos y otra gente técnica especializada, y descubren que 300 toneladas de pesca blanca, 6.623 tiburones, aletas de tiburón que son comercializadas ilegalmente con la demanda del mercado asiático, y el tiburón martillo, que es una de las especies emblemáticas de las islas. En la legislación ecuatoriana no prevé el cálculo de la reparación integral o las formas de hacerlo, no existe un baremo establecido para ello. Lo único que dice es que la reparación de los daños ocasionados por la infracción debe ser una reparación integral. Normalmente los jueces admiten la valoración económica que los peritos establecen. Sin embargo, en este caso, el perito estableció una valoración de 36 billones de dólares, que era muy difícil de acogerla, y la jueza lo que hizo es adoptar 2 variables distintas, hizo un cálculo y llegó a una indemnización final de 6.137.000 dólares, que finalmente se condenó a los responsables de este delito. Otro de los casos es la desaparición de unas crías de tortugas terrestres en un centro de crianza en una de las islas, en Isabela. Y aquí adquieren mucha relevancia los informes periciales porque, aunque el procedimiento todavía no está resuelto y está ahora mismo en investigación, se desprende que no hay peritos especialistas en el país, ante lo cual, en este caso complejo, hay que acudir a peritajes extraordinarios, y una de las muestras es un análisis genético de las tortugas recuperadas que se realizó por un instituto especializado de la Universidad de Yale, y lo que pudo determinarse es que efectivamente las tortugas eran de Isabela, las que habían desaparecido, y las otras de la otra isla, San Cristóbal.
La prueba no fue solicitada por la Fiscalía de Galápagos encargada de la investigación, sino por el gobierno peruano, ya que fue el lugar donde se encontraron estas tortugas. Aquí resalto la relevancia de la prueba científica de las especies protegidas y lo que aporta a un proceso judicial, y como desventajas, que es extraordinaria, costosa, necesita tecnología de punta, y en sitios como Galápagos esta no puede darse, entonces por lo que es muy excepcional. Como consideraciones finales, tengo que resaltar que la labor que realizan los peritos en sus ciencias especializadas, que realmente a veces se torna muy complejo porque se trata de asuntos muy complejos, donde hay muchas cosas que analizar y con plazos muy breves para que llegue a tiempo y no afecte al proceso penal. Otra de las dificultades observadas es la incorrecta toma de muestras y obtención de los medios de prueba en el lugar de los hechos, por ejemplo, en estos casos, cuando se intercepta una embarcación en alta mar, y con lo que conlleva obstáculos para fiscales, policías, peritos y demás personal técnico, que afecta directamente la cadena de custodia y con repercusión también en la admisión y valoración de la prueba, lo que puede conllevar que el procedimiento penal no pueda sostenerse por sí mismo. El impacto ambiental aquí varía si son especies vulnerables y más aún si se trata de especies en peligro de extinción. Siempre la afectación al medio ambiente será incalculable, pues el valor de la reparación integral es meramente simbólico. Una fortaleza observada es el grado de especialización de los sujetos procesales, que se ha tallado con el tiempo, con la práctica y la necesidad de esa especialización. Una conclusión a la que se puede llegar en esta fase es que los métodos de valoración existentes no resuelven el problema. Los valores que se asignan a los daños resultan inapropiados técnicamente y poco equitativos desde el punto de vista jurídico. Y como ya lo había dicho, la prueba pericial aquí aporta ese grado científico, que es una de las pruebas estructurales que apoya un proceso judicial en estos delitos tan importantes. Galápagos se convierte no solo en un destino turístico por su alta biodiversidad, sino en un lugar icónico en la lucha por la conservación de la naturaleza, con lo que se intenta o se trata de evitar la impunidad en la comisión de estos delitos, tanto para particulares como para empresas nacionales y extranjeras, y también marcar una hoja de ruta en un doble sentido. Lanzar este mensaje a los países de la región para conseguir un efecto disuasorio y que se pueda llevar un frente común de cooperación internacional. Lo que no hay que olvidar es que en Galápagos el tema de la conservación no es simplemente por conservación, sino porque sus especies únicas, su gente, su economía dependen de la salud de sus ecosistemas, de sus recursos naturales, y la preservación de este patrimonio natural de la humanidad depende de que se salvaguarde, de que se cometan este tipo de delitos. Así que muchas gracias, he tratado de resumir lo que más he podido. Tienen mi correo si tienen alguna duda y estoy aquí para lo que puedan necesitar. Evelyn, qué bonita presentación. Te felicito por lo bien expuesto, la transmisión de las ideas. Otra vez los chinos no solo han transmitido el COVID, sino que llegan hasta las Galápagos y destrozan el... Por Dios, por Dios. Bueno, has hablado Sí. Has hecho una descripción transversal de los problemas que hemos estado hablando estos días, del coste de la pericia, de la necesaria especialización de la pericia, de la cadena de custodia. Te felicito. Es un buen broche, que lo sepas, Evelyn. Es un buen broche para acabar el congreso, porque aquí acabó. Hasta aquí llegó el congreso. Te lo agradezco. Muchas gracias por sus palabras. Las valoro mucho. No exagero. Tengo en el chat, ahora me han llegado en un segundo cuatro mensajes felicitándote. Dejarme solo un minuto, porque veo que son las 2:15 y estamos todos cansados, que nos habla también. Pero quería hacer una reflexión de un minuto y un minuto más de agradecimiento. No ha sido fácil hacer este congreso, esta es mi reflexión. Llevamos muchos meses preparándolo, se iba a hacer presencial en junio, en marzo nos llegó el mazazo del confinamiento, todo nos iba en contra, la normativa estatal, la normativa autonómica, la normativa del rectorado,
todo era, Joan, no se puede hacer, no se puede hacer. Yo lo único que pedía era que el COVID no nos puede ganar. El COVID no puede pasar por encima de nosotros. El COVID podrá enfermarnos, podrá ponernos el miedo, pero el COVID no puede hacer que no podamos reunirnos y hablar de un tema que a los que nos hemos reunido nos interesa, como es el de la prueba pericial. Este congreso es la demostración de que el COVID no ha podido con nosotros. Nos ha retrasado, nos ha condicionado, no nos hemos podido ver, nos hemos visto de una forma online. Os animo a que el próximo congreso que hagamos en la Universidad Pompeu Fabra podamos vernos, tocarnos, besarnos, ir a comer, compartir ideas, pero ya de forma presencial. Y acabo porque es de justicia hacerlo. Acabo agradeciendo al Comité Científico del Congreso la paciencia que ha tenido leyéndose las comunicaciones, trabajando con las ponencias. Las cosas no salen porque sí, no son mérito, ni faltaría más mérito mío, es mérito de mucha gente que está aquí detrás trabajando para que esto salga bien. Y en concreto quiero agradecer a los coordinadores del libro, al profesor Juan Antonio Andino y a mi querida profesora Elisabeth Cerrato, el trabajo que han hecho para que saliese bien la publicación y también sus dos magníficas comunicaciones. Quiero agradecer a las entidades que han participado en este congreso, en concreto a la Universidad Pompeu Fabra y a la Universidad Rovira i Virgili. Y en concreto, no quisiera olvidarme porque es de justicia, han trabajado duro, han estado aquí conmigo en la Universidad Pompeu Fabra, a Marga Fontcuberta, a Josep María Rabanal, a Pepus, que lo conocemos todos, y a José Vilaró por la ayuda que me han prestado y que han hecho que todo esto, dentro de las dificultades, pues funcionase bien. A la Asociación de Probática y Derecho Probatorio, como no, a mi querida asociación, llevamos meses preparando todo este congreso, también a la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y, como no, también al Ministerio de Educación y Ciencia por el proyecto que nos dieron y también a la Agencia Catalana, a la GAUR, por haber financiado los trabajos que hemos ido haciendo todos sobre la prueba pericial. Agradecimiento a todos los ponentes. Sé que no es agradable hacer una ponencia online. Os pido disculpas, pero era la única forma de superar el COVID y de demostrar que nosotros podíamos ganar. A todos los comunicantes, no solo os pido disculpas por haberlo hecho online, sino por la premura del tiempo. Pero os lo agradezco, de verdad que os lo agradezco. Y a todos los asistentes, bueno, vosotros dais sentido a lo que estamos haciendo aquí. Tuvimos que cerrar la inscripción a 250. Se ha ido haciendo. Sé que ha habido 80, 90, 120. Es imposible que nos conectemos todos a la vez, pero los asistentes también habéis tenido la paciencia de seguirnos en este formato online. Gracias a todos por todo. Lo único que puedo deciros es que os deseo un buen fin de semana. Hoy me parece que es el Black Day, así que ir con cuidado con las compras compulsivas al respecto. Os lo agradezco, gracias a todos, espero que nos veamos en otros formatos, en otros sitios, que nos leamos todos entre todos. Muchas gracias a todos y espero que os vaya bien. Os veo. Gracias.